estamos hablando de, por un lado está la propuesta de anular los convenios colectivos de trabajo. Creo que van por las paritarias porque la idea es aplastar el salario. Pero por otro lado los indicadores económicos están derrumbándose y empiezan las acusaciones internas. Carrió le dice a Aranguren que su gente opera para las petroleras. Sin embargo, vamos a arrancar por... Pues es que yo fundé la unidad básica de Donald Trump. Me dijeron que Néstor Gorojocki fundó la unidad básica de Berlusconi. Silvio Berlusconi. ¿Es así? No, no es así porque yo no soy peronista, pero lo que sí... Ah, por eso. Por eso, solo por eso, solo por eso. O sea que a mí, bueno, lo voy a pensar. Pero he descubierto que Berlusconi supo hacer algo que el movimiento nacional en Argentina debería saber hacer, que es apelar a la gente humilde, no enseñándole lo que tiene que pensar, sino hablándole en su propio idioma. Pero funciona, hay producción, funciona la economía italiana. Venís de Italia, le aclaramos a los amigos. Sí, la economía italiana funciona. De todos modos es muy interesante. Yo tuve la oportunidad... en crisis Italia, por lo menos visto desde acá. Sí, como le decía a mi hijo una vez que se encontró con un italiano en un viaje que hizo, ustedes no tienen la más pálida idea de lo que es una crisis. Italia no es equiparable a otras zonas, Grecia, a otras zonas. No, en Italia lo que uno ve es obras públicas por todos lados. Y puedo decirlo con conocimiento de causa porque recorrí el norte, el centro y en la punta norte del sur, que es Nápoles. En todos lados hay obra. No hay fábricas cerradas. Hay miseria, pero al mismo tiempo existe el Estado italiano y el Estado italiano, salvo en el sur, donde suceden cosas bastante parecidas a lo que pasa en la Argentina. Son dos Italias, ¿no? Sí, son dos Italias. Son dos Italias sin guerra civil, en donde una se impuso a la otra. Es una Italia del sur donde en realidad Mussolini no logró terminar su tarea, su faena, que era instalar al Estado oriundo del norte como Estado común de todos los italianos. Vale la pena conocer Italia para entender algunas cosas de la Argentina y en particular el sentido que ha tenido la construcción del Estado italiano para los propios italianos en las distintas regiones. Es realmente notable la diferencia. Yo estuve básicamente en ciudades, ¿no? Por el campo pasé, estuve en algunas pocas localidades, pero lo que uno nota claramente es el papel del Estado en un país capitalista burgués con toda la banda. Lo nota porque en algún lugar se nota que existe y en otro lugar se nota que no llegó a imponerse. ¿Hay alguna corriente que podamos tomar especialmente, que entienda la crisis europea, que entienda cómo está desarrollándose los acontecimientos? Creo que en ese sentido, por lo poco que pude hablar, francamente no me dediqué mucho a la conversación política, aunque sí nos tomamos el trabajo. Pues se puede hablar con los italianos porque sí, el idioma uno lo puede entender. Ayuda, no, ellos nos quieren mucho, por eso se hacen los que nos entienden y nos hacen creer que les entendemos. Pero el italiano es otro idioma y por otra parte... Yo no creo que es otro idioma, pero tenés cierta música que te... Sí, pero siempre está el chiste ese del grosero posible votante de Macri que va a Italia y pide per la nena Camone, digamos, ¿no? O sea, per la bambina prosciutto, bueno, va y... Eso también está. Pero le pone la C a la J y cree que habla italiano, claro. En vez de decir argentino junior, es argentino junior en italiano. Bueno, no es así. Pero lo que realmente insisto, yo creo que ellos no ven lo que está pasando, creo que poco a poco se están dando cuenta. Y la problemática es que los aspectos positivos que tuvo la generación de la Unión Europea han sido disueltos totalmente por el carácter depredador que tiene el capital financiero, que es el que hegemonizó la Unión Europea. Esto se ve claramente en Europa, y especialmente en Italia. Y la moneda, no se sabe si se comprende, digamos. No lo la manera de comprenderlo, por ejemplo, es armar el movimiento Cinque Stelle. Cinque Stelle es la versión de izquierda de los grupos de derecha que quieren romper la Unión Europea. Es lo mismo, pero por izquierda. Ahora, ¿les conviene una independencia? ¿Solo la derecha está en contra de la Unión Europea? Es la misma pregunta. No, de ninguna manera. ¿No? Si vos agarrás Inglaterra, bueno, me voy de Italia, esto ya no es por testigo presencial, sino por análisis como periodista internacional. Si vos vas a Inglaterra, la aparición del independentismo en Escocia, por ejemplo, que esos están a favor de la Unión Europea, en este caso, pero por una cuestión coyuntural, es el producto de que la izquierda europea del Partido Laborista fue eurocéntrica en el peor de los sentidos. El laborismo europeo
al decidir que se había cambiado la historia y que no se podía seguir peleando por los grandes ideales laboristas, decidió sumarse a la Europa hegemonizada por el gran capital. Frente a eso, todos los laburantes de lo que se llamaba el cinturón rojo de Escocia, los tipos de Glasgow, los laburantes de los astilleros, toda esa gente se pasó a la independencia escocesa. Pero si uno mira el programa del Partido de la Independencia Escocesa, descubre que es un programa socialista. El programa de ese partido es un programa socialista irrealizable si no es en el seno de Europa. Por eso ellos son eurocéntricos, están a favor de permanecer en la Unión Europea. Pero ha sido una catástrofe que la alta burguesía europea dirigiera el proceso de unificación de Europa que debieron haber dirigido los trabajadores. Da para ir acercándose. Qué mal momento que ha escogido Argentina y Brasil para desmembrar el UNASUR y el Mercosur, ¿no? Nunca estuvimos tan en contra de un gran momento tan en contra de la ola de la historia, claro. Para afirmarse como una de las potencias. Ahora, nos podemos llevar alguna sorpresa porque mientras nosotros lo desarmamos, México puede llegar a empezar a rearmarlo, ¿no? México puede rearmarse, sí. Va a necesitar generar fuentes de trabajo adentro. No van a tener más remedio, porque Trump obliga. Ahora, ojo con eso. Yo he visto una gran ola de alegría en la Argentina por el acceso de Donald Trump en el campo nacional, lo cual es comprensible, porque el acceso de Donald Trump indudablemente es un torpedo abajo de la línea de flotación del programa antinacional y vendepatria del macrismo. Esto es verdad. Y la hegemonía del Departamento de Estado cooptado. Pero, ojo, porque el programa de Trump a nivel internacional, a mi modo de ver, es el siguiente. Es admitir que el viejo mundo está perdido. Y cuando digo viejo mundo quiero decir desde Pekín hasta Lisboa y desde Estocolmo hasta Johannesburgo. O sea, el hemisferio oriental, como le dicen los yanquis. Y ellos quieren quedarse con el hemisferio occidental. Sí, claro. Entonces Trump no nos va a dar a nosotros la perspectiva de la liberación nacional. Él quiere la reliberación nacional de los Estados Unidos, que es Claro, muy distinto. por eso yo señalaba que era un gran momento para afirmarse en el sur y para no estar a solas enfrentando cualquier tipo de política para triangular. Trump realmente se ha dado cuenta de que Estados Unidos perdió la batalla por el viejo mundo, es decir, ¿quién la ganó? La China, por supuesto. Sí, claro. Y nosotros en Y la América, coalición chino-rusa, ni hablar. ni hablar. Desborda Rusia es el puente hacia Europa de China, claramente. Ahora, nosotros, a mi modo de ver, y con esto la cierro, digamos, estamos perdiendo, gracias a que tenemos esta recua de Cipayo gobernando el país, la oportunidad de juntarnos con el mundo que se viene, que es el mundo multilateral. El mundo multilateral, el mundo del camino de la seda, que es una especie de gigantesco plan Marshall para toda Asia y Europa. Sí, en la Organización para la Cooperación de Shanghái, durante la crisis Lehman, lo primero que hizo China fue establecer créditos blandos para los socios. Con la plata de los yanquis. Es una cosa de loco. Ahora, y nosotros, porque y nosotros. qué gana de pelearse que tienen los muchachos. Ustedes vieron el acto del viernes, ¿no? Comunicado va, comunicado viene, acusación de traición, que los bolsos, que el que no cambia todo no cambia nada. Sí, yo estuve en la plaza el viernes. La verdad que la cantidad de gente, que fue importante, estuvo por debajo de las expectativas en función de la cantidad de convocantes, ¿no? Es muy interesante ver, bueno, la CGT en ese aspecto ha tenido una inteligencia que no tuvo en la crisis del 2001, que trata de a los movimientos sociales tenerlos de este lado y considerar a los desocupados efectivamente como obreros sin laburo. Sin laburo, esa es una cuestión básica. Ahora, está claro que ya sea por convicción o no sé por qué, la CGT tiene expectativas igual como una parte importante de la población, a pesar que todos los días el gobierno toma medidas como para bajar cualquier tipo de expectativa, ¿no? Es decir, diariamente, porque ahora lo que le faltaba a este modelo, que era previsible por otra parte, pero lo notable, y en ese aspecto
no sé si el macrismo no tiene algunos puntos de contacto con el kirchnerismo, en el sentido que el kirchnerismo cuando más oposición encontraba, más iba hacia adelante. Ah, sí. ¿No es cierto? El macrismo, Es vos muy decís, astuto lo que estás Ah, diciendo. sí, es así, sí. Tácticamente es muy es parecido. parecido. Y vos decís, pero ¿cómo? El kirchnerismo huye hacia adelante, el macrismo nos empuja Hacia atrás, pero con la misma intensidad. Con una digamos. convicción Con envidiable. Porque vos decís, tácticamente decís, no era el mejor momento fin de año, problemas, están muy preocupados por plantear esto en este momento. Es decir, que sus convicciones lo lleva a ir más allá del escenario político, de las urticarias del escenario Ahora, político. hay algo que flota. La CGT tiende a establecer el termómetro, contribuir al termómetro social y valorarlo para poder, en una ecuación, actuar. ¿Cuál es el estado de la opinión pública en la Argentina? Porque tenemos un bloque fuerte, convencido de la necesidad de un proyecto nacional industrial, ¿no? Lo hablamos todos los días, de mucha gente que está claramente en esa dirección. Hay otro núcleo que está convencido del ajuste, que le parece que son todos unos vagos. Ahora, hay toda una zona que es la que definió la elección en el último tramo. ¿Cuál es el estado de esa región de la opinión pública? Bueno, si me pagás una investigación de terreno, yo te lo averiguo. No, pero el diálogo con la gente. El diálogo. No, puta, no me sale el negocio. Si son ciertos los datos de varios encuestadores, todo tomarlo con pinza. Claro. Pero demos por válido para seguir con el razonamiento que efectivamente Macri conserva por lo menos, en estas encuestas, por lo menos, un grado de asentimiento similar a la cantidad de votos que sacó hace un año, un 51%, lo cual es una hazaña, un logro extraordinario. A partir de apelar a lo peor de la condición humana. Porque, digamos, tenemos que decir, desde el punto de vista técnico, uno no puede sino sacarse el sombrero ante el mecanismo propagandístico de las permanentes denuncias de corruptela y qué sé yo. Ya sabemos lo que es la oligarquía argentina en cuanto a corrupción. Entonces hay que sacarse el sombrero. Ahora, es a partir de lo peor de la condición humana. A partir de lo peor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Creo que yo reformularía tu pregunta, que es, ¿cuánto tiempo la Argentina, la población de la Argentina, las grandes masas argentinas van a aceptar verse representadas a sí mismas como una verdadera horda de egoístas que les importa tres pepinos de la vida del prójimo y lo único que quieren es que los negros laburen y los que no laburan se vayan al demonio? Esta es la pregunta. Mira, cuando bajen... Sí, claro, bueno, en esta es el la ciclo pregunta. anterior. Sí, claro. Es fundamental para el gobierno, bueno, para todos, pero para el gobierno en este caso, el año que viene, por la cual todos los columnistas de apoyo a Macri dicen hay que hacer lo que sea, pero las elecciones hay que ganarlas, porque si no, no solamente que no tiene viabilidad este proyecto, sino que podemos tener populismo, ni hablar de chavismo, por 30 años para acá, para adelante. Sí, por lo tanto, esto es fundamental ganarlo. Ahora, son tan desfavorables los índices, superior así como era difícil de prever, no las medidas, sino la intensidad y la forma compacta que han tomado, también las consecuencias son incluso más fuertes de lo que uno podía pensar en un primer momento. En rigor, si el kirchnerismo no hubiera dejado tan liviana y favorable herencia, hoy en día el país estaría en llamas. Claro, ahí el tema también el macrismo está dilapidando el la golpe, acumulación de el golpe 12 años, promocional. claro. Me parece que fue fuerte el golpe promocional. Convencer a una parte de la comunidad que el problema lo dejó la corrupción del kirchnerismo. No sé que hay gente que cree eso. Es decir, que es increíble, pero compara 8 millones de dólares, ponele que fuera cierto eso, la versión Clarín, con el PBI entero de una nación. Vos decís, está bien. Se robaron un PBI, yo les escuché, se robaron un PBI. Claro, me meten al tipo ese, pero no me justifique con un bolso el ajuste para todos los salarios. Claro. Es una cosa de loco. Pero lo que pasa es que la publicidad y la propaganda ¿Cómo del impactó macrismo, eso? Pero impactó porque impactan en el descontento.
Y porque, a mi modo de ver, el kirchnerismo no supo hacer lo mismo, es decir, apuntar al Faltó corazón. Jauretche en la comunicación. Apuntar al corazón. Faltó Jauretche y sobró socialdemocracia. Claro. Bueno, y además porque si bien el peronismo en el 55 soportó cosas similares, no existían las imágenes, esas imágenes de López fueron muy fuertes. Incluso lo de Báez, esta lista interminable de propiedades, ciertas o no, pero lo cierto es que aparecen publicadas todos los días 2.230 propiedades. Cuando el tipo te dice, bueno, el tipo era empleado bancario en el año 2003 y en el año 2016 tiene media Patagonia, pues dice, bueno, esto justifica, junto con los bolsos de López, que se robaron todo. Si por eso fuera Steve Bannon, el estratega principal de Donald Trump, es hijo de una familia de sindicalistas demócratas de Norfolk, Virginia, obreros de la construcción naval. O sea, cómo llegó a donde llegó y amasó la fortuna que amasó. En no demasiado distinto tiempo que lo que amasó López. O sea, amasar fortunas... No, López, decís Báez. Báez. Amasar fortunas Sí, es además normal. los capitalismos Claro. son capitalismo de amigos, Claro. digamos. Claro. ¿A quién le va? Obviamente. No, pero una cono de silencio, porque yo reivindico la resistencia peronista, inclusive mi padre y mis tíos han sido Y él parte. no podría reivindicar la resistencia, ¿no? Sí, hay quien lo reivindica porque queda bien reivindicarla, pero no en su profundidad, lo que representó en la base. Pero quiero decir esto, por eso aclaro, 18 años. A veces no se entiende. No fue exitosa, como dicen. Claro que no. No es un gran ejemplo. No la lucha y la voluntad de nuestra gente. Pero nos costó 18 años. Políticamente lo que porque trajo la a Perón fue el propaganda fue- cordobazo, y el cordobazo no es hijo de la resistencia. viene de Es otro fuerte lado. el tema, ¿eh? Nosotros, yo de pensar 18 años de liberalismo ahora, o los 10 que duró el menemismo con la versión Alianza Caballo, ojo, ¿eh? Lo peor del caso, lo peor del Quiero caso. poner esos ejemplos históricos, porque también hay, ¿sabes qué? En muchos amigos, excelentes personas y grandes militantes, idealización de determinados momentos. Alguien te dice, no, pero en los 60, sí, en los 60 no llegamos al gobierno, a ver si nos entendí. Dimos todas las batallas, pero no llegamos al gobierno. Atenti con eso. Perdón, voy a decir una cosa que queda mal, pero que creo que corresponde. Digamos las en este cosas que quedan momento. mal, que son las que hacen pensar. Que es lo que hace pensar. Andrés Framini no movilizó a la población, que lo podía haber hecho, para ocupar la gobernación de la provincia de Que había Buenos Aires, que ganado. legítimamente le correspondía, a tal punto que el policía que le dice que no pase, le dice, señor gobernador, no lo puedo dejar pasar. O sea, esos fueron también los 60. Tenemos que verlo en su conjunto, como decís vos. O sea, hay Bueno, cuestiones no de nos ese tipo bancamos también. 18 años ni 10, no nos bancamos una década de liberalismo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo No, hacer para...? También es cierto que el peronismo tuvo proscripto. La llegada al poder lo hizo el peronismo a través de otros, a través de Frondizi y con las consecuencias que tuvo esa alianza con Frondizi. Claro. Incluso hasta último momento en el gobierno de Ilia se estuvo especulando con algún acuerdo. Sí. Pero eso es parte de la debilidad. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Eso es parte del problema. No se pudo configurar Pero- una fuerza que... Pero ahora, como las reglas de juego son diferentes, por lo menos por el momento son diferentes, vos no tenés en principio ningún obstáculo más que tus propias limitaciones de que el kirchnerismo se presente a las elecciones del año que viene. Este no es la misma situación de los 50 El o los obstáculo, 60. a mi modo de ver... Y, No, por y supuesto, lo no hay digo- una reglamentación en Sí, contra de eso. No, pero el obstáculo- desde nosotros mismos, ante esa falencia, vamos con 3 listas hasta el momento. Es que ese es el obstáculo. ¿Qué va a pasar ahí? Claro, Ahí lo hay que una vos responsabilidad dijiste, propia. Nadie te impide, Claro. está muy bien eso, nadie te impide presentarte en un frente común. ahora no lo puedes armar. no lo puedes armar. Porque justamente vos dijiste algo que realmente me parece perfecto. Claro que nadie le impide al kirchnerismo que se presente. Es más, van a esperar y van a manejar todo lo que puedan para que se presente el kirchnerismo. Así Y es. por el otro lado, las Solo. otras ramas del movimiento nacional parten al movimiento nacional Por eso decía que hay muchas ganas de y ganan pelearse. al trote. Yo Claro. no tengo ganas de pelearme con la CGT, con el kirchnerismo. Y no sería en una jugada importante como cuando regresó Perón, digamos, ¿no? Ante la mojada de oreja, no va a regresar, bueno, etcétera.
si lo que ha venido diciendo Cristina, que manifiesta una amplitud que no tuvo durante su gobierno, del Frente Ciudadano, y ahora dice, vamos a internas. Vamos a internas y el que gana eso, incluso con Massa, quiere venir Massa, que venga Massa acá. Y de ahí surgen las autoridades para enfrentar a... Sería una buena salida. Lo que pasa es que las internas, si me permiten, yo creo otra cosa diferente. Creo Porque que la única forma de dirimirlo es esto. Creo otra cosa yo. A mí lo que me parece, acá se ha tirado mucho al vuelo dos palabras que me parecen abominables en la discusión interna del movimiento nacional. La palabra traidor y la palabra autocrítica. Yo creo que la palabra traidor habría que extirparla del diccionario político del movimiento nacional. Impide el pensamiento Impide político. pensar, primero. Porque si vos sos un traidor, y como no tengo nada que hablar, a los traidores se les corta el camino. Ahora, la otra, la palabra autocrítica, también es problemática. ¿Por qué? Porque me permito recordar que la palabra autocrítica fue introducida en el diccionario político de la izquierda planetaria por un señor que había sido seminarista en un seminario ortodoxo de la iglesia rusa en Tiflis. Flagelante, digamos. Claro, la autocrítica... ¿Quién lo...? José Stalin. José Stalin. Incorporó la palabra autocrítica durante los juicios de Moscú. La palabra autocrítica implica una flagelación. Lo que hay que hacer es entender qué pasó y cambiarlo. Hacer un balance y hacer una perspectiva, que no es lo mismo. Dicho sea de paso, eso es cambiar de Stalin a Trotsky, que en 1905 no dijo real es cambiar el comportamiento. Claro, pero por otro lado, más allá de cómo lo denomines, hay una fuerte resistencia en muchos sectores a analizar... a pensar lo que pasó. A pensar lo que pasó, y no solamente eso. No te derrotó un genio de la política, te derrotó no lo minimices. No, yo no lo minimizo, pero también al mismo tiempo ha salido un libro de Zulueta, Ignacio Zulueta. ¿Qué será de Durán Barba? Macri Confidencial. ¿Vos lo has leído? Estoy leyéndolo en una parte interesante. Y tiene todas las cosas de esos que no te hacen una interpretación, pero te permite conocer elementos para cambiar o fortificar tus interpretaciones. Cuando Macri le dice a su gente, por ejemplo, él dice encerrado en el poder que siempre estuvo Macri, ¿no? Ya sea empresario o lo que sea. ¿Cómo es la gente común? A ver, contame cómo es. De buena forma estás encontrando que eso, más todos los que hoy gobiernan, los dueños de empresas o gerentes de empresas. Gerentes, básicamente. Gerentes, bueno, son tipos que en líneas generales... Ajenos. Absolutamente ajeno a la inmensa mayoría del pueblo al que tienen que gobernar. Ahora, igual eso es más grave en un dirigente popular que en un dirigente oligárquico. Claro, eso es lo que yo iba a Porque él dice, digamos, Churchill manejó la guerra desde un escritorio. Bueno, por eso, pero pará. No pasa nada. Por eso, el problema es nuestro. Las dos minas que tienen... Churchill era más completo, abarcaba toda la sociedad. Las dos minas que tienen una diferenciación, fundamentalmente María Eugenia Vidal, que es una piba de Flores, tiene otro grado de contacto con la gente. Por eso se maneja apostando primero a los acuerdos con Massa, le ha permitido gobernar la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, si todavía no ha habido estallidos, es porque efectivamente mandan mucha comida a los comedores. Porque el PRO se comporta con el pueblo argentino y especialmente los sectores más humildes al modo que los caudillos oligárquicos se comportaban con Juan Moreira. Este es el tema. No por casualidad el intercesor con el pobrerío bonaerense es Ritondo, un típico Juan Moreira de nuestra época. Un tipo que viene del peronismo y que ha tenido contacto por eso con lo digo. Y lo tiene como operador en el Congreso a Monzó, que es otro que dice venir del peronismo. Bueno, vino de todo, vino de la UCD, pasó por todo. No hay un solo lugar, lo estuve leyendo su trayectoria, que no haya pasado. Claro, y precisamente a eso quería ir. Porque otro de los problemas que no se mencionan aquí con respecto a los periodos anteriores de un régimen oligárquico de depredación nacional como el que tenemos, con respecto a las otras épocas frente al movimiento nacional. El otro problema es que para una vasta mayoría de la población, el peronismo, y digo mayoría por una cuestión etaria, por una cuestión de edad, los viejos nos vamos despidiendo, de los jóvenes habla por vos. Nos vamos despidiendo, algunos más largos, otros más cortos, pero nosotros nos estamos despidiendo. Las generaciones nuevas del peronismo, la imagen que tienen es la de Carlitos Menem.
Entonces no es la imagen del general Perón. Sí, Es la revirtió imagen de esto un poco Entonces cuando Macri los dice años de Néstor. cuando Macri dice son todos ladrones, en Hay realidad credibilidad. él tiene de su lado a todos los que fueron los ladrones. Pero él dice que los ladrones son los peronistas. Sí, igual siempre que surge un movimiento nacional en cualquier lugar del mundo, se lo acusa de corrupción. Es perdón, ley comunicacional. Pero obvio. Fíjate lo que le han hecho Ahora, a Duterte. El pero caso de no Duterte porque no es existe. Sin unidad. Yo siempre ahí no es que no, en los movimientos nacionales tenemos corrupción y esto es indudable, pero son son grupos ladrones del humanos. presupuesto, a diferencia de los ladrones oligárquicos que son te ladrones meten el país. Claro, son ladrones estructurales. Estructurales, Son gaviones de alto vuelo. Ahora, es Estamos de mucho acuerdo. el volumen del Pero- movimiento nacional, pero separado No va. no hay para tanto. Ese es el Gracias, problema. Néstor. No hay de qué. La seguimos, Hugo. Bueno, ahora seguimos.